Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a aprender de Jesús a través del Evangelio de Juan. Hola, gracias por acompañarnos nuevamente a otro episodio donde vamos a seguir estudiando el Evangelio de Juan. Te pido que me acompañes a la lectura del capítulo 3, de los versículos 22 al 36, y leo para ti. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín, porque allí había mucha agua. Así que la gente iba para ser bautizada. Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron: Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se los conceda, les respondió Juan. Ustedes me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído. Pero nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. En esta sección vemos el último testimonio de Juan el Bautista acerca de Cristo en este Evangelio de Juan. Prestemos atención a los primeros versículos del 22 al 25. Miren, el versículo 22 nos dice que después de la semana de la Pascua y de la plática con Nicodemo, Jesús, acompañado de sus discípulos, salió de Jerusalén y fue hacia la tierra de Judea y bautizaba. Mientras estuvo allí, Jesús bautizaba. No personalmente, sino a través de sus discípulos. Esto lo sabemos por Juan capítulo 4, versículo 2, que aún no lo hemos visto, lo vamos a ver en un episodio más adelante, pero ahí dice que en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Este detalle que Jesús y sus discípulos bautizaban es importante porque vemos que es una parte muy importante del nacimiento cristiano y hasta nuestros días. El bautismo como señal de un nuevo pacto de arrepentimiento y de una nueva vida es parte esencial de aquellos que hemos profesado una fe en Jesús. Vemos en el versículo 23 que dice que también Juan el Bautista estaba bautizando, lo cual no era extraño, él venía haciéndolo desde muchos años atrás. Era parte de su ministerio preparar el camino a la venida de Jesús. Estos versículos nos indican que hubo un considerable espacio de tiempo durante el cual Juan y Jesús realizaron un ministerio paralelo. Luego en el versículo 24 nos dice que esto ocurre antes que fuese encarcelado Juan. Sabemos por el relato de los evangelios, por ejemplo en Lucas capítulo 3, del versículo 1 al 20, que Juan fue encarcelado por el rey Herodes cuando éste le confronta su pecado de estar tomando a la esposa de su hermano. Entonces esta parte es una parte muy importante y por lo que hacíamos referencia,
que esta sección constituye el último testimonio de Juan el Bautista acerca de Cristo. En el versículo 25 vemos lo siguiente, y nos podemos preguntar, entonces, ¿qué estaba pasando de acuerdo a este relato? Nos dice este versículo que se entabló una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno al bautismo, los ritos de purificación. La gente venía a Juan de todas partes y eran bautizados, pero lo que estaba pasando aquí es que poco a poco las masas fueron abandonando a Juan y comenzaron a seguir a Jesús. El verdadero motivo subyacente de los discípulos de Juan es una preocupación en el sentido que Jesús fuera su competencia. Mira lo que dice versículo 26. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron, Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Vemos con mucho que estos discípulos de Juan, vemos que con mucho desagrado por causa de las multitudes que cada vez más numerosas se reunían en torno a Jesús, están viendo que el número de los que quedaban con Juan disminuía gradualmente, vienen con Juan. Vienen a decirle lo que está sucediendo. Vemos cómo los discípulos de Juan fueron con él con amargas palabras de queja. Mira, de este versículo 26 podemos inferir 3 cosas. La primera es que llevados por los celos y la ira, evitan a propósito el mencionar el nombre de Jesús. Fíjate cómo ellos se refieren y dicen, el que estaba contigo, de quien tú diste testimonio. A su entender, Jesús y Juan son rivales, competidores. Otra observación, no parecen muy complacidos con el hecho de que Juan hubiera dado testimonio de Jesús. Y una tercera observación es que estos discípulos estaban preocupados. Le dicen a Juan, y todos van a él, es decir, pronto te quedarás sin ningún partidario. Ahora presta atención a la respuesta de Juan. Te leo del versículo 27 al 30. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, les respondió Juan. Ustedes me son testigos de que dije yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. Es necesario que él crezca y yo mengüe. La respuesta de Juan está llena de humildad y además entiende a cabalidad la misión de su ministerio. Mira, qué importante entender para aquellos que estamos en ministerios y servimos a Dios, la misión de nuestros ministerios. Si Dios en la iglesia donde estás te pone a liderar y a dirigir a un grupo, fija tu mirada en esta misión, que aquellos a quienes lideres tú, pongan sus ojos en Cristo. Esa es la misión de nuestros ministerios. El objetivo de cada iglesia, de cada pastor, de cada líder debe ser llevar a cada persona a poner su vista en el Señor. Si entendemos esto, no hay necesidad de sentir celos o envidia si otra iglesia que enseña la palabra está creciendo más. Todos trabajamos para el mismo reino. En lugar de sentir celos, Juan exhibió fidelidad y humildad ante la superioridad de la persona y el ministerio de Jesús. Vemos en el versículo 27 que la respuesta de Juan recalca la autoridad soberana de Dios en la concesión de oportunidades ministeriales y de servicio. En el 28, el siguiente versículo, Juan les recuerda, no es la primera vez que se los dice, les recuerda que
Él no es el Cristo, sino el que ha venido a preparar el camino. Y mira qué hermosa esta comparación que Juan hace. Él dice que la novia le pertenece al novio, no al amigo de éste. Cristo es el novio y su pueblo es la novia. La novia debe ser llevada al novio. Esto es exactamente lo que Juan había estado haciendo. Siempre señalaba hacia el Cordero de Dios, esperando que muchos lo siguiesen. Y él dice: mas el amigo del novio, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de oír la voz del novio. Esto mismo le pasa a Juan, del mismo modo que el amigo del novio, que está a su lado escuchando, se alegra cuando el novio proclama su gozo al recibir a la novia. Así también Juan el Bautista se siente muy feliz con esta noticia. Cuando Juan dice, por tanto, mi gozo está cumplido, quiere decir, cuando me aseguran que la gente me está abandonando y acude en masa a Jesús, no podría tener más gozo con la noticia. Mira lo que dice el versículo 30, es necesario que Él crezca y yo mengüe. El es necesario indica que esto está de acuerdo con el plan eterno de Dios. Mire este comentario que hace William Hendrickson. ¿Para qué sirve un heraldo cuando el rey ya ha llegado? ¿Por qué tenían que continuar las multitudes alrededor del precursor si éste ya había cumplido su obra? Una vez concluida su responsabilidad, era preciso que todos sigan al rey. Cuando el rey celestial llega, el heraldo terrenal se retira. Que todos reciban ahora al Rey, el Hijo de Dios, lleno del Espíritu, que habla las palabras de Dios. Juan es ese heraldo. Mira los siguientes versículos donde continúa hablando Juan. Te leo del versículo 31 al 36. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todo y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Veamos estos versículos. Del versículo 31 al 35 vemos una similitud de estas palabras de Juan con las de Jesús anteriormente a Nicodemo. Jesús también habló que Él viene de arriba y que habla de lo que ha visto y oído. En los versículos 31 y 32, Juan hace un contraste, el que viene de arriba y el que es de la tierra. El de arriba está por encima de todos, es soberano. Dios es soberano. El que es de la tierra es terrenal, finito. Nosotros, tú y yo, somos finitos. Jesús es el único que es sobre todo. Todos los demás somos finitos y limitados por naturaleza. Entonces vemos en los versículos 33 y 34 que Jesús da testimonio de lo que ha visto y oído. Él es el único que lo puede hacer porque ha estado en el cielo. Ha estado donde se toman las decisiones y ha bajado a la tierra. A Juan, por el contrario, siendo humano y finito, no siendo Dios, se le ha sido revelado este plan. Él no estuvo en el cielo para conocerlo de primera mano. Es más, ningún ser humano estuvo ahí. Solo Jesús. Lo que Juan habla se le ha sido revelado por el Espíritu y es el mismo Espíritu el que convencerá a quienes oyen a Juan.
Solo a Jesús, Dios Padre, ha puesto todo en sus manos. Sobre nadie más se ha dicho esto. Mira esto que dice el versículo 36. Dice Juan lo que Jesús le explicaba a Nicodemo, que vimos en los episodios anteriores. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que lo rechaza no sabrá qué es la vida, sino que permanecerá en condenación. Sus mensajes no se contradicen. Quiero que hagas notar esto. Tanto lo que Jesús le dijo a Nicodemo como lo que Juan le está diciendo a sus discípulos es un mismo mensaje. Sus mensajes no se contradicen. Esto es importante para la época en la que vivimos. Todo lo que oigas que, entre comillas, viene de Dios o que es una, entre comillas, revelación, fíltralo a la luz de este mensaje verdadero del Evangelio que ha trascendido el escrutinio y filtro de los siglos. Mira el versículo 36, que es el último versículo de esta porción que estamos estudiando. Juan el Bautista presentó dos alternativas, las mismas que todo ser humano enfrentará en esta vida. ¿Crees en Jesús o te rehusas a creer en Jesús? Entonces, mira, para ir resumiendo y compactando lo que en este episodio hemos estudiado, vemos en estos versículos que Jesús, después de su conversación con Nicodemo en Jerusalén, se retiró con sus discípulos a la tierra de Judea, donde por medio de sus discípulos bautizaba. Ahí, cerca, por lo que vemos en estos relatos, Juan el Bautista también bautizaba. Sus seguidores disminuían e iban en pos de Jesús. Esto despertó los celos en los discípulos de Juan el Bautista, quienes, después de discutir con el judío que apoyaba a Jesús, corrieron a quejarse con su maestro. Juan afirma que cada hombre debe aceptar con gratitud el lugar que Dios le asigna en la vida. Juan les hace ver que el mismo modo que en la vida común la novia pertenece al novio y no al amigo de este último, así también sucede en el reino. La obligación del amigo es llevar a la novia al novio. En este caso el novio es Cristo. La novia la constituyen aquellos que han sido llevados hasta Él y le han aceptado con una fe viva. El amigo es Juan el Bautista. Cuando él oye la voz del novio dando la bienvenida a la novia, se goza grandemente. En lugar de quejarse por el éxito de Jesús, los discípulos de Juan debían haberse alegrado de que la obra que había sido encomendada a Juan el Bautista se estaba cumpliendo, que el propósito de la venida de Jesús y de su plan de redención se estaba cumpliendo. La gente estaba yendo con Jesús. Quiero ir cerrando con estas dos observaciones muy importantes y muy puntuales de esto que hemos estudiado. La primera es que en estos 3 capítulos que hemos visto hasta este día, en nuestros estudios de Juan, vemos a Juan y vemos a los líderes religiosos de la época. Juan el Bautista ve y entiende que no hay nada que temer ni sentir celos, ni hay competencia, cuando se entiende que de Dios viene todo y además entiende que Él fue usado en su momento para preparar el camino, pero que Él no es el protagonista. Luego vemos, siempre en estos primeros 3 capítulos que hemos visto hasta este día, a los líderes religiosos. Los vimos, por ejemplo, cuando van a preguntarle a Juan el Bautista que quién es él y con qué autoridad bautizas. También cuando cuestionan a Jesús, ¿con qué autoridad hace la limpieza del templo? Mira, estos líderes religiosos estaban enseñando la ley, los escritos y los profetas, que es lo que conocemos como el Antiguo Testamento.
Ahí claramente habla que un Mesías debía de venir. Todo lo que enseñaban apuntaba a un Redentor. Ellos instruían a las personas para obedecer a Dios. Hablaban del Mesías. Y el Mesías ya estaba aquí, pero ellos sintieron celos. Si ellos reconocían a Jesús como el Mesías, la gente lo iba a seguir a él. Y su status quo de ellos, que había dependido que las personas lo siguieran, podía verse amenazados. Vieron en Jesús una amenaza para su posición de privilegio. Iban a perder seguidores. La segunda observación es que Juan el Bautista presentó dos alternativas, las mismas que Jesús le habló a Nicodemo y las únicas dos que hay que todo ser humano enfrentará en esta vida. La primera es que tú como persona optas por una fe genuina en Jesús, y la segunda es que demuestras una desobediencia desafiante, el que rechaza y se rehúsa a venir a Jesús. Entendamos esto, no creer en Jesús como Señor y Salvador es una desobediencia desafiante. O estás con Jesús o estás contra Él. Dios creó todo lo que existe. Dios da una orden y la orden se cumple. Él dice, hágase la luz y la luz se hace. Dios manda calmar la tempestad y la tempestad obedece. Si te das cuenta, Dios manda al mismo diablo que toque todo alrededor de la vida de Job, menos su vida. Y así fue. Todo obedece a la voz de Dios. Pero fíjate, Dios a través de su palabra ha mandado a que todo hombre en todo lugar venga, se arrepienta y reconozca a Dios. Él dice, pecador, ven a Cristo, y muchos hombres dicen, gracias, pero si quieres mejor luego. Tengo otras cosas más importantes o interesantes que hacer. De hecho, estos éramos tú y yo antes de venir a Cristo. Demostrábamos una desobediencia desafiante. Es una desobediencia desafiante no creer en Jesús, el Hijo de Dios. La vida eterna se da a los que tienen una fe permanente en el Hijo. No es para los que buscan emociones, sino para los que confían. Si tú este día nos oyes y has estado en una desobediencia desafiante contra tu Creador, te exhorto a que vengas a Cristo hoy mismo. Ponte a cuentas con Él y arrepiéntete de tus pecados. Pídele misericordia y perdón y pídele que sea el Señor y Salvador de tu vida. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.